La segunda parte del estado de resultados. Buen día. ¿Alguno de ustedes ha soñado con tener su propio negocio algún día? Tal vez una cafetería, una tienda de ropa, un taller mecánico o incluso un negocio digital. ¿Saben ustedes cómo se determina si un negocio realmente está ganando dinero o solo parece que lo hace? Muchas personas confunden las ventas con las ganancias. Piensan, vendí mucho, entonces gané mucho. Pero la realidad es que un negocio puede vender millones y aún así terminar perdiendo dinero. ¿Por qué? Porque hay muchos gastos ocultos que debemos considerar. El tema que vamos a ver hoy se llama la segunda parte del estado de resultados. Y esta es precisamente la herramienta que nos permite descubrir si un negocio realmente ganó o perdió dinero en un periodo determinado. Muy bien, empezamos por lo básico. Imaginen que ustedes tienen una tienda de celulares aquí en el pueblo. Durante un mes vendieron teléfonos por 50,000 pesos, supongamos. Estos teléfonos les costaron 30,000 pesos. Entonces hicieron cuentas y dijeron, genial, gané 20,000 pesos de utilidad bruta. Pero esperen un momento, ¿ya pueden irse a gastar esos 20,000 pesos? La respuesta es no. Todavía no. ¿Por qué no? Porque tienen que pagar la renta del local, la luz, el sueldo del empleado que les ayuda, el internet, la publicidad en Facebook, las comisiones bancarias, en fin, un montón de gastos que son necesarios para que el negocio pueda funcionar. La segunda parte del estado de resultados es precisamente donde analizamos todos esos gastos. Es como cuando van al doctor. Primero les toman la presión, después la temperatura, luego hacen análisis de sangre, todo para tener un diagnóstico completo. Pues aquí es lo mismo. Necesitamos ver todo el panorama financiero de la empresa para saber si realmente hay ganancia o pérdida. La utilidad bruta que calcularon en la primera parte es solo el principio. En esta segunda parte vamos a restarle todos los gastos necesarios para operar el negocio y solo entonces sabremos cuánto dinero realmente se ganó o se perdió. Eso es lo que llamamos la utilidad neta o pérdida neta del ejercicio. Ahora vamos a hablar de los gastos de operación. Presten mucha atención, porque este es un concepto fundamental. Los gastos de operación son todas las erogaciones, es decir, todas las salidas de dinero que sostienen la organización de la empresa y que permiten llevar a cabo las actividades diarias. Sin estos gastos, simplemente el negocio no podría funcionar. Es como el combustible de un carro. Sin gasolina, el carro no camina. Sin estos gastos, el negocio no opera. Los gastos de operación se clasifican en tres categorías principales. Vamos a verlas una por una con calma. Los gastos de venta son todos aquellos gastos relacionados directamente con la actividad de vender. Todo lo que se necesita para que el producto llegue al cliente y se concrete la venta. ¿Qué incluye esto?
Permítanme darles ejemplos concretos. La renta del local donde venden, los sueldos de los vendedores o dependientes, las comisiones que se pagan a los vendedores, porque muchas veces les pagan un porcentaje de lo que venden para motivarlos. La propaganda y publicidad, esos anuncios que ven en redes sociales, los volantes, los espectaculares, etc. El consumo de luz del área de ventas, el teléfono del área de ventas. Ahora déjenme ponerles un ejemplo cercano a la realidad. Imaginen que aquí en la escuela deciden organizar una kermés para juntar fondos para su viaje de graduación, para vender tacos, aguas frescas y postres, por así decir. ¿Cuáles serían sus gastos de venta? Reflexionen. Los carteles que hicieron para promocionar la kermés, las mesas que rentaron para poner los puestos. Y si le dijeron a un compañero, te doy el 10% por lo que vendas si me ayudas a vender, esa comisión es un gasto de venta. ¿Ven cómo esto también aplica en la vida real? Los gastos de administración son todos aquellos relacionados con la dirección, el control y la administración general del negocio. Básicamente, todo lo que tiene que ver con mantener el negocio organizado y funcionando administrativamente. ¿Qué incluye esta categoría? La renta de las oficinas administrativas, los sueldos del personal administrativo, el contador, el gerente general, las secretarias, el personal de recursos humanos, la papelería y útiles de oficinas, hojas, plumas, carpetas, todo eso que se ocupa en la oficina. El consumo de luz de las oficinas administrativas, el equipo de cómputo y también su mantenimiento. Aquí hay algo muy importante que quiero que ustedes recuerden. La luz se divide según el área. Si es la luz del local de ventas, el gasto es de venta. Si es la luz de las oficinas administrativas, el gasto es de administración. Todo debe clasificarse correctamente, porque cada peso cuenta y debe estar en su lugar. Retomando el ejemplo de la kermés, si ustedes nombraron a un compañero como tesorero para llevar las cuentas y le compraron un cuaderno especial para registrar todo, ese cuaderno sería un gasto de administración. Aquí viene algo muy interesante y quiero que presten especial atención porque esto confunde a muchos al principio. Las empresas no solo tienen gastos, también pueden tener ingresos que no provienen de vender su producto o servicio principal. Estos ingresos y gastos son de naturaleza financiera. Primero veamos los gastos financieros, que son salidas de dinero por operaciones financieras. Intereses pagados, cuando la empresa pidió un préstamo al banco y tiene que pagar intereses cada mes. Comisiones bancarias, esas tarifas que cobran los bancos por mantener la cuenta o hacer transferencias. Pérdida en cambios. Esto pasa cuando manejan moneda extranjera. Por ejemplo, compraron dólares a 20 pesos y los tuvieron que vender a 19 pesos. Ahí perdieron dinero. Ahora los productos financieros, que son entradas de dinero por operaciones financieras. Intereses cobrados. Si la empresa tiene dinero invertido o prestó dinero a alguien y le están pagando intereses. Utilidad en cambios. Contrario de la pérdida en cambios.
Compraron dólares baratos y los vendieron más caros. Y aquí viene una regla de oro que ustedes tienen que memorizar. Cuando existan gastos y productos financieros, se clasifican en primer término los de mayor valor. ¿Por qué? Para facilitar la operación de resta. Si los gastos financieros son mayores que los productos financieros, primero ponemos los gastos y después los productos. Al restar, obtendremos una pérdida financiera. Esta pérdida financiera se suma a los gastos de venta y de administración para obtener el total de los gastos de operación. Pero si los productos financieros son mayores que los gastos financieros, primero ponemos los productos y después los gastos. Al restar, obtendremos una utilidad financiera. Esta utilidad financiera se resta de la suma de los gastos de venta y administración para obtener el total de gastos de operación. Déjenme darles un ejemplo numérico para que les quede más claro. Supongamos que una empresa tiene estos datos. Gastos de venta, 75,000 pesos. Gastos de administración, 60,000 pesos. Intereses pagados, 5,000 pesos. Pérdida en cambios, 4,500 pesos. Emisiones bancarias, 500 pesos. Intereses cobrados, 1,000 pesos. Utilidad en cambios, 3,000 pesos. Primero sumamos todos los gastos financieros. 5,000 más 4,500 más 500 igual a 10,000 pesos. Después sumamos los productos financieros. 1,000 más 3,000 igual a 4,000 pesos. Como los gastos financieros son mayores, los ponemos primero. Restamos 10,000 menos 4,000 igual a 6,000 pesos de pérdida financiera, porque los gastos fueron mayores. Ahora sumamos todo. 75,000 de gastos de venta, más 60,000 de gastos de administración, más 6,000 de pérdida financiera, nos da un total de 141,000 pesos de gastos de operación. ¿Ya lo entienden? Si tienen alguna duda, ahorita es el momento de preguntar, porque sobre este concepto vamos a construir todo lo demás. Perfecto, jóvenes. Ya sabemos qué son los gastos de operación y cómo se clasifican. Ahora viene algo más sencillo. Calcular la utilidad de operación. La fórmula es muy simple. Utilidad bruta menos gasto de operación igual a utilidad de operación. Veamos un ejemplo. Supongamos que una empresa tiene una utilidad bruta de 500,000 pesos y gastos de operación por 133,000 pesos. ¿Cuánto es la utilidad de operación? 500,000 menos 133,000 igual a 377,000 pesos. Esta es la utilidad de operación. Ese número nos dice cuánto ganó la empresa en su operación principal, después de pagar todos los gastos necesarios para operar. Aquí quiero hacerles dos observaciones muy importantes que deben de anotar. Observación número 1. Pasa si los gastos de operación son mayores que la utilidad bruta. Por ejemplo, si la utilidad bruta fuera de 100,000 pesos, pero los gastos de operación fueran de 150,000 pesos, en ese caso la diferencia sería una pérdida de operación de 50,000 pesos. Esto es una señal de alarma para cualquier negocio, porque significa que está gastando más de lo que gana en su actividad principal. Observación número 2. ¿Qué pasa si en lugar de utilidad bruta hay pérdida bruta? Esto puede pasar cuando el costo de ventas fue mayor que las ventas mismas. En este caso, los gastos de operación se deben sumar a esa pérdida bruta, resultando una pérdida de operación aún mayor.
Estas situaciones no son buenas para ningún negocio, pero es importante que ustedes sepan identificarlas y entiendan qué es lo que significan. Ahora entramos a un terreno que muchas personas desconocen, incluso algunos que tienen negocios. Vamos a hablar de otros gastos y otros productos. ¿Qué son estos conceptos? Son gastos e ingresos que no son ordinarios, es decir, que no forman parte de la actividad principal del negocio. Son operaciones inusuales, extraordinarias, que no son propias del giro de la empresa. Déjenme explicarles esto con un ejemplo muy claro. Imaginen que aquí en la escuela, la actividad principal, el giro del negocio, es educar, enseñar. Eso es lo que hace una escuela, ¿verdad? Ahora imaginen que la escuela decide vender unas sillas viejas porque ya compró unas nuevas. La escuela no se dedica a vender sillas. No es una mueblería. Vender esas sillas es una operación inusual, extraordinaria. Si al venderlos pierde dinero porque los vendió muy baratos, esa pérdida se clasifica como otros gastos. Y si al venderlos gana dinero, esa ganancia se clasifica como otros productos. ¿Ya captaron la idea? No es parte de la operación normal, pero afecta las finanzas de la institución. Veamos qué incluye cada categoría. Otros gastos. Operaciones inusuales que generan pérdidas. Pérdida en venta de mobiliario, pérdida en venta de acciones y valores, pérdida en venta de inmuebles, cualquier pérdida derivada de operaciones que no son el giro del negocio. Otros productos. Operaciones inusuales que generan ganancias. Comisiones cobradas por servicios especiales. Dividendos cobrados de inversiones. Utilidad en venta de activos fijos. Cualquier ganancia de operaciones extraordinarias. Y aquí aplica la misma regla que ya conocen. Se clasifica primero el de mayor valor. Si otros gastos son mayores que otros productos, ponemos primero otros gastos. Al restar, obtenemos una pérdida neta entre otros gastos y productos. Si otros productos son mayores que otros gastos, ponemos primero otros gastos. Al restar, obtenemos una utilidad neta entre otros gastos y productos. Déjenme darles un ejemplo con números. Supongamos, pérdida en venta de mobiliario, 20,000 pesos. Pérdida en venta de acciones, 6,000 pesos. Comisiones cobradas, 2,000 pesos. Dividendos cobrados, 4,000 pesos. Otros gastos suman 20,000 más 6,000 igual a 26,000 pesos. Otros productos suman 2,000 más 4,000 igual a 6,000 pesos. Como otros gastos son mayores, los ponemos primero. Restamos 26,000 menos 6,000 igual a 20,000 pesos de pérdida neta entre otros gastos y productos. Este concepto es importante porque separa lo que es la operación normal de negocio de lo que son eventos extraordinarios. Esto ayuda a analistas e inversionistas a entender si el negocio es rentable por sí mismo o si sus ganancias o pérdidas dependen de vender activos u otras operaciones no recurrentes. Bien, jóvenes, hemos llegado al momento culminante de todo este proceso. Vamos a determinar la utilidad neta del ejercicio, que es el resultado final que todos quieren conocer. ¿Ganó o perdió dinero el negocio?
Existen dos formas de calcular la utilidad neta. Permítanme explicarles ambas. Primera forma, ISR y PTU como gastos de operación. En esta forma, el impuesto sobre la renta y la participación de los trabajadores en las utilidades ya están considerados dentro de los gastos de operación. Entonces, el cálculo es así. Utilidad de operación menos pérdida neta entre otros gastos y productos igual a utilidad neta. O si en lugar de pérdida neta hay utilidad neta entre otros gastos y productos, utilidad de operación más utilidad neta entre otros gastos y productos igual a utilidad neta. Ejemplo, si tenemos una utilidad de operación de 367,000 pesos y una pérdida neta entre otros gastos y productos de 20,000 pesos, 367,000 menos 20,000 igual a 347,000 pesos de utilidad neta. Segunda forma, ISR y PTU separados, la forma más conveniente. Esta es la forma que se considera más conveniente y moderna. ¿Por qué? Porque la importancia del impuesto sobre la renta y la participación de los trabajadores en las utilidades, estos conceptos aparecen separadamente después de calcular la utilidad antes de impuestos. El proceso es el siguiente. Partimos de la utilidad de operación. Le sumamos otros productos y le restamos otros gastos. Obtenemos utilidad antes de ISR y PTU. Restamos el ISR, que generalmente es el 30%. Restamos la PTU, que generalmente es el 10%. Y obtenemos la utilidad neta. Déjenme explicarles qué son estos dos conceptos y por qué son tan importantes. El impuesto sobre la renta, ISR, es lo que toda empresa en México debe pagar al gobierno federal por las ganancias que obtiene. Es como un impuesto a las ganancias. Actualmente la tasa general es del 30%. Si una empresa ganó 100 pesos, debe pagar 30 pesos de impuestos. La participación de los trabajadores en las utilidades, PTU, es un derecho constitucional que tienen los trabajadores en México. Si la empresa tuvo utilidades, los trabajadores tienen derecho a recibir un porcentaje de esas utilidades. La tasa es del 10%. Aquí quiero hacerles una pregunta reflexiva. ¿Sabían ustedes que existe este derecho? ¿Sabían que si trabajan en una empresa que tiene utilidades por ley, tienen derecho a recibir un porcentaje de esas ganancias? Este es un derecho laboral muy importante que está en la Constitución mexicana desde 1917. La idea es que si la empresa gana dinero, todos los que trabajaron para que eso sucediera deberán beneficiarse. Veamos un ejemplo completo con números. Supongamos, utilidad de operación 367,000 pesos. Pérdida en venta de mobiliario 20,000 pesos. Pérdida en venta de acciones 6,000 pesos. Comisiones cobradas 2,000 pesos. Dividendos cobrados 4,000 pesos. Primero calculamos otros gastos y otros productos. Otros gastos 20,000 más 6,000 igual a 26,000 pesos. Otros productos 2,000 más 4,000 igual a 6,000 pesos. Pérdida neta entre otros gastos y productos 26,000 menos 6,000 igual a 20,000 pesos. La utilidad antes de ISR PTU 367,000 menos 20,000 igual a 347,000 pesos. Ahora calculamos los impuestos. ISR al 30%, 347,000 por 0.30 igual a 104,100 pesos. PTU al 10%, 347,000 por 0.10 igual a 34,700 pesos. Total de impuestos y PTU, 104,100 más 34,700 igual a 138,800 pesos. Utilidad neta final,
347,000 menos 138,800 igual a 208,200 pesos. Esa es la utilidad neta real. Ese es el dinero que verdaderamente ganó la empresa después de todos los gastos, después de pagar impuestos y después de dar su participación a los trabajadores. Antes de pasar a la conclusión, quiero que entiendan una distinción conceptual muy importante que les va a servir para analizar cualquier estado de resultados que vean en su vida. Todos los gastos e ingresos que hemos visto se clasifican en dos grandes categorías. Gastos e ingresos ordinarios, que son los usuales, los que se esperan dentro del giro normal del negocio. Son frecuentes o no, pero son propios de lo que hace la empresa. Aquí entran los gastos y productos financieros. Una empresa que pide préstamos normalmente va a tener gastos por intereses. Eso es ordinario, es usual. Gastos e ingresos no ordinarios son los inusuales, los extraordinarios, los que no son propios del giro de la entidad. Aquí entran otros gastos y otros productos. Si una escuela vende mesabancos, eso no es ordinario porque su negocio no es vender muebles. ¿Por qué es importante esta distinción? Porque cuando un inversionista o un analista financiero revisa un estado de resultados, quiere saber, ¿esta empresa es rentable por su operación normal? ¿O solo tuvo ganancias porque vendió un edificio? Si las utilidades vienen particularmente de la operación ordinaria, eso es una buena señal. Significa que el negocio es sólido y sustentable. Pero si las utilidades vienen de vender activos u operaciones extraordinarias, esa utilidad no es recurrente, no se va a repetir cada año. Eso es como si ustedes trabajaran todo el mes y ganaran 5,000 pesos de sueldo y además un día su abuelita les dio 1,000 pesos de regalo. Ese mes tuvieron 6,000 pesos en total, pero el ingreso ordinario es de 5,000. Los 1,000 pesos de su abuelita son un ingreso extraordinario que no se va a repetir cada mes. Muy bien, jóvenes, hemos llegado al final de nuestro video y es momento de hacer un alto y repasar los puntos más importantes de lo que hemos visto hoy. Permítanme hacer un resumen de todo lo que vimos. Punto número 1. Aprendimos que la segunda parte del estado de resultados es fundamental para determinar si una empresa realmente ganó o perdió dinero, considerando no solo el costo de las mercancías, sino todos los gastos necesarios para operar el negocio. Punto número 2. Identificamos los tres componentes de los gastos de operación: gastos de venta, gastos de administración, gastos y productos financieros. Cada uno tiene su naturaleza específica y debe clasificarse correctamente. Punto número 3. Comprendimos que cuando hay gastos y productos financieros, se clasifica primero el de mayor valor y la diferencia puede ser pérdida financiera o utilidad financiera, lo cual afecta el total de gastos de operación. Punto número 4. Conocimos que existen otros gastos y otros productos que son operaciones extraordinarias no relacionadas con el giro principal del negocio, pero que afectan el resultado final. Punto número 5. Aprendimos también que de las utilidades de una empresa se deben pagar dos conceptos muy importantes: el impuesto sobre la renta al gobierno y la participación de los trabajadores en las utilidades, que es un derecho constitucional que tienen los empleados. Punto número 6. Entendimos la diferencia entre gastos e ingresos ordinarios y no ordinarios, lo cual es fundamental para analizar la verdadera rentabilidad de un negocio. Y finalmente aprendimos que después de todo este proceso llegamos a la utilidad neta, que es la ganancia real que se queda en la empresa y que puede ser reinvertida, distribuida entre los socios o guardada para el futuro.
Déjenme decirles por qué todo esto es relevante, aunque ustedes no planeen estudiar contabilidad. Primero, si algún día tienen su propio negocio, por pequeño que éste sea, necesitan saber esto. No basta con ver que vendieron mucho. Tienen que saber si realmente están ganando dinero después de todos los gastos. Segundo, si trabajan para una empresa, entender estos conceptos les permite saber si la empresa está sana financieramente, si van a tener estabilidad laboral y si tienen derecho a participación de utilidades. Tercero, cuando lean noticias sobre empresas, cuando escuchen en las noticias que una compañía reportó utilidades o pérdidas, ustedes van a entender exactamente de lo que están hablando, mientras que la mayoría de las personas solo lo entienden superficialmente. Cuarto, este conocimiento les da poder, el poder de tomar decisiones informadas, el poder de no ser engañados, el poder de analizar oportunidades de inversión o de empleo. Les aseguro, jóvenes, que la mayoría de las personas, incluso adultos con negocios, confunde ventas con ganancias. Dicen, vendí 100,000 pesos y piensa que ganaron 100,000 pesos. Pero ustedes ahora saben que eso no es cierto. Ustedes saben que hay que restar el costo de lo vendido, los gastos de operación, otros gastos, impuestos y PTU. Solo entonces sabemos cuánto se ganó realmente. Este conocimiento los coloca por encima del promedio, los hace más competentes, más preparados, más valiosos en el mercado laboral. Y para terminar, quiero dejarles una reflexión final. La contabilidad no es solamente números en un papel. La contabilidad es el lenguaje de los negocios, es la forma en que las empresas comunican su realidad financiera, y así como ustedes están aprendiendo inglés para poder comunicarse con más personas, aprender contabilidad les permite entender el idioma del mundo empresarial y financiero. No importa qué carrera estudien en el futuro, estos conocimientos les van a servir. Si estudian medicina y algún día ponen su consultorio, van a necesitar esto. Si estudian ingeniería y ponen una constructora, van a necesitar esto. Si estudian derecho y abren su despacho, van a necesitar esto. Y aún si trabajan para alguien más, entender las finanzas de la empresa en donde trabajan les da una ventaja estratégica enorme. Muy bien, jóvenes, eso es todo por este video.